lastimosamente, ya que permitió mantener el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores de una manera mentirosa. Y también puso fin a una práctica con la que las empresas y las personas con alto poder adquisitivo podían protegerse de las devaluaciones, mientras las de menores ingresos deterioraban sus capacidades de compra. Desde un inicio se sabía que la dolarización no era un plan o un modelo económico, a lo mucho brindaba estabilidad circunstancial en el ámbito monetario y cambiario, lo cual no ocurría con la moneda anterior, el sucre. Pero esa estabilidad ya era bastante, pues permitió planificar a mediano y largo plazos, fomentando el crédito hipotecario y de consumo, aprovechando el mayor poder adquisitivo de los trabajadores. Incluso los exportadores que se opusieron a la dolarización en un inicio ahora destacan sus beneficios. El país facturaba alrededor de 2.500 millones de exportaciones no petroleras hace 20 años, hace 2 décadas. 2.484 millones, señala el récord. En el 2018 fueron del orden, miran ustedes, de 2.500 millones, saltamos a 12.800 millones. Y también se diversificó el número de productos y de destinos. Lo anterior fue posible en buena medida, gracias a que la dolarización obligó a los empresarios a trabajar en productividad, para lo cual se necesita invertir en tecnología, capacitación, infraestructura, promoción, búsqueda de mercados, etc. Las mejoras en productividad y competitividad, sin embargo, estamos tras suyo, Pablo Lucio. Las mejoras en productividad y competitividad, sin embargo, requieren de un trabajo permanente y alineado con el gobierno, con el fin de generar un entorno macroeconómico estable que permita atraer inversiones, crear nuevas empresas y fomentar empleo formal. Esta es la lucha o el gran desafío que tienen nuestros emprendedores de estos días. Sí, pues, de ellos también depende el bienestar de los demás. ¿Qué tipo de riesgos atraviesan ellos? Habrá que averiguar en esta mañana. La crisis de los últimos años evidencia que esa tarea como que está pendiente. Crear nuevas empresas. Esta agenda está pendiente. No depender exclusivamente de la dolarización. Esta es la tarea prioritaria cuando se han cumplido 20 años en el establecimiento y vigencia del nuevo modelo monetario. Esto me parecía importante trasladar al análisis y a la comprensión de todos ustedes, porque ayer en un ejercicio periodístico de excelencia, el diario El Universo reunió a 4 analistas de fuste de gran experiencia y de gran conocimiento, como son el caso de Pablo Lucio Paredes, Simón Pachano, Walter Spurrier Vaquerizo y el ex vicepresidente de la República, señor economista Alberto Dají Garzosi. No hay duda, con sus pros sería en plural, con sus pros y sus contras, tiene inmensamente
más de lo primero. Es decir, es mucho más favorable. Hay mayores ventajas. Ciertamente en lo económico y trabajar en productividad no es depender exclusivamente del empeño de las medidas o del esfuerzo de los visionarios empleados públicos que en sus turnos respectivos de ocupar secretarías de Estado que tienen que ver con la economía y la producción, pues han venido en un ejercicio de inventivas, a veces desafortunadas y perjudiciales para el interés de los demás. Y en lo colectivo, porque ya no hay la manipulación monetaria de los políticos y sus aliados privados. Pero la mayor ganancia es esencialmente en lo social y al menos a través de dos vías. Una primera, se puede justificar la desigualdad entre personas cuando eso es el fruto de mayor trabajo, de mayor ahorro, mayor productividad e incluso mayor suerte en la vida, porque también se necesita de suerte antiguos. Pero no cuando es el resultado de circunstancias externas que unos pueden manejar de mejor manera. Y eso es exactamente lo que sucedía con la inflación y lo que sucedía con la devaluación. Las personas de mayores ingresos tenían acceso a mejor información, a mejores canales financieros que les permitían manejar sus activos en dólares y pues así protegerse de la pérdida de valor del sucre, mientras que los que tenían menores ingresos, ojalá los economistas más jóvenes estén en posibilidades de contestarnos algunas interrogantes respecto de los planteamientos que han formulado esta víspera los autores de esta crónica de 4 interpretaciones, que se llaman Pablo Lucio Paredes, a quien aguardamos. Con tranquilidad, no se preocupe, Pablo. Al señor economista don Simón Pachano, al ex vicepresidente Alberto Dajic y a Walter Spurrier. Veamos qué dice Simón Pachano. Simón Pachano dice debate a lo largo de sus 20 años de vigencia ha privilegiado su carácter de medida económica y solo en menor grado se ha preocupado de sus alcances políticos. Sin embargo, desde antes de su nacimiento y durante sus 4 lustros de existencia, los factores políticos han sido tan determinantes como los económicos. Si Felipe en el área de televisión nos puede ayudar con un inserto macro de los que nosotros promocionamos, inventamos a comienzos de esta semana, con gran lucimiento, obviamente de parte de nuestros invitados, le quedaríamos muy reconocidos con imagen y con todo. Algo tiene que tener en archivo para que podamos nosotros robustecer estos argumentos de nuestros analistas invitados. Simón Pachano dice, cabe recordar que durante el año previo a este domingo 9 de enero, esa medida siempre estuvo sobre la mesa. Bueno, si no se la tomó antes fue porque la debilidad del gobierno de Yamil Maguad, sumaba la ausencia de actores. Qué extraño esta palabreja, sumaba. Y por el clima de convulsión social que imperó desde el feriado bancario, es verdad que la medida contaba con sus promotores, sus verdaderos autores y autoras, pero esas personas no tenían la fuerza necesaria para incidir políticamente. Mientras tanto,
los partidos y los diputados que por posición ideológica o por responsabilidad haberla impulsado, se corrían a un lado para que no les salpique, esto dice el economista Pachano, para no ser salpicados por una decisión que inevitablemente traerían costos de carácter político. Hay una especie de escándalo afuera en el sector de trabajadores del edificio. Bueno, no es un recurso retórico decir que ha llegado ese día. Maguad no tenía más opciones que poner una firma. El dilema era estamparla en su renuncia o en el decreto de dolarización. Escogió esto último y con ello frenó la devaluación que corría a velocidades inimaginables. Empresariales, desarmó a los grupos empresariales, pues que exigían medidas radicales. Para ellos la solución era devaluar y devaluar y devaluar la moneda. Y aparentemente se aseguró en el cargo. Esto es el relato de Simón Pachano. Sin embargo, el tiempo comprado apenas fue de 12 días, porque el complot que se había montado sobre las manifestaciones indígenas iba a tomar marcha y nada se podía frenar. Que revirtiera la dolarización y que se regresara a las macrodevaluaciones. Pero esta vez con hiperinflación. Ni se imaginan ustedes la cifra que la devaluación iba a ostentar en un récord histórico que hubiera sido maldito por un montón de generaciones en ese tiempo. ¿Quién sabe si por esas o por otras razones propias de su cuerpo, la cúpula militar desarmó el golpe y, remandando la Constitución, dieron paso a la sucesión. Ustedes recuerdan. Duras por delante. Era necesario, por un lado, desactivar las movilizaciones, lo que se conseguiría si los dirigentes, especialmente los indígenas y sus duros asesores, llegaron a comprender que retroceder en la dolarización iba a significar empujarle a nuestro país a un pozo profundo, el cual casi no habríamos podido rescatarlo, sino en base a medidas gravísimas. Se oponían al uso del dólar como moneda de curso legal. Seriamente plantearon que se podría ir a formas de trueque, a intercambio de productos, por jornadas de trabajo. Al elemento de identidad nacional. Reivindicar al Sucre como un elemento, repito, de identidad nacional. Ellos exigían aquello. Pero por otro lado, el gobierno necesitaba la mayoría en el Congreso y para aprobar las leyes que debían hacer realidad a la dolarización. Hasta ese momento, esta se asentaba solamente en la palabra del presidente derrocado y en la de su sucesor, don Gustavo Noboa. Con él conversamos justamente hace algunas horas. Sí. Parada había sido propugnada por un pequeño grupo de empresarios y economistas guayaquileños
El gobierno comenzó a estudiarla solo unas semanas antes y las posiciones en su interior eran divididas, como lo demostró la renuncia de Pablo Béter. La opinión de los círculos informados era adversa, en especial entre políticos y economistas quiteños. Esto dice Osvaldo Hurtado. Modesto Correa acaba de declarar, y el Universo publica el domingo 5 de enero, que no hay razón para decir que la medida no fue planificada. Pero, ¿dónde están los estudios? Esos estudios quedaron en cajones, en escritorios de ilustres personas del Banco Central. Cuando le costó, conversó con Cavallo horas por teléfono y no llegó a ninguna conclusión. Trajo a la Fundación Mediterránea y no llegó a ninguna conclusión. ¿Qué hacía Cavallo en esa coyuntura? Aconsejar. Pero Yamil era un hombre extraordinario ante una pizarra, el más brillante profesor que yo he conocido. Pero de ahí a llevar a efecto lo que se había concluido en la pizarra era un problema muy grande y no se llevaban a efecto. Yo tuve que decir, a ver, ¿cuál es mi intuición para que yo estoy aquí? Y dije, vamos a continuar y continuamos con la dolarización. Entonces hoy día la dolarización tiene montones de padres, ¿no verdad? Los padres son Steve Hanke, Schuller, Franklin López Buenaño, Pablo Lucio Paredes, Carlos Julio Emanuel, Dora de Ampuero y por supuesto Joyce de Ginata. Carlos Julio Emanuel, en cambio, resaltó la estabilidad que tiene nuestro país o que mantenía nuestro país pese a los problemas políticos. Y añadió que este sistema monetario debía ser apuntalado con una ley de responsabilidad fiscal. Hasta este momento es el requerimiento fundamental, según debe coincidir también el doctor Pablo Lucio Paredes, que ya nos distingue con su compañía esta mañana. Pero escuchemos el criterio de Carlos Julio en la ciudad de Guayaquil cuando decía: la dolarización es exclusivamente un tema de origen monetario y tiene que resolver temas monetarios que los ha resuelto muy bien. Ecuador ya no tiene especulación con el tipo de cambio, pues no tenemos tipo de cambio. Ya no pasa nada cuando hay problemas políticos o huelgas o manifestaciones como las que tuvimos en Ecuador en octubre pasado. Que si no hubiéramos tenido el dólar, ese tipo de cambio se hubiera disparado hasta las nubes debido a los avatares políticos. Entonces, lo que le hace falta al Ecuador, una vez que tiene la dolarización, pero ha sido un éxito para el Ecuador, esa dolarización tiene que estar acompañada de una ley de responsabilidad fiscal que vaya reduciendo el tamaño del Estado. ¿Por qué no han construido esa? A la que pusimos en vigencia en el año 2002. Pero desde el 2002 hasta el 2018, 16 años, Ecuador no tuvo una ley de responsabilidad fiscal, ni tampoco tiene actualmente algo que yo he venido proponiendo hace tiempo y que es una presupuestación base cero para que todos los ministerios, todas las entidades públicas, cada vez que hagan un presupuesto, comiencen de cero, es decir, no comiencen desde lo que se gastó el año anterior o se presupuestó el año anterior, añadiéndole un rubro por inflación, etcétera, sino que se comience de cero. Ocurre que la dolarización en 20 años ha estado caminando tranquila y solita porque la dolarización finalmente es una decisión de la gente. Yo soy el que decido qué moneda debo usar, en qué moneda voy a ahorrar. Nos falta insertarnos en el mundo financiero internacional como sí lo ha logrado Panamá. Panamá tiene la ventaja de poder acceder, siendo país dolarizado también, a los enormes, a los vastos recursos financieros que hay en el mundo, y por eso tiene tasas de interés bajas Panamá y créditos a largo plazo. En Panamá usted puede conseguir crédito de vivienda a 35 años al 2-3%. Nos permitiría insertarnos en ese mundo financiero internacional y llegar a tener como en Panamá 100 o más bancos extranjeros, cuando en el Ecuador no tenemos un solo banco extranjero. Ahora, economista Pablo Lucio Paredes, encantado de tenerlo acá, muy buenos días. Con la didáctica que a todos ustedes les caracteriza, estamos haciendo entender especialmente
a las nuevas generaciones de emprendedores, que es lo que más nos debe interesar este momento, y a la sociedad en su conjunto. Usted escogió el camino de imprimir o hacernos el favor de inspirarnos en el criterio de que el beneficiario fundamental de esta medida ha sido la sociedad ecuatoriana. Porque se puede justificar, dice usted, la desigualdad entre personas cuando eso es el fruto de mayor trabajo y ahorro, mayor productividad e incluso mayor suerte en la vida. La suerte también cuenta, decía yo hace algunos momentos, pero cuando es el resultado de circunstancias externas que unos pueden manejar de mejor manera. Y eso es exactamente lo que sucedía con la inflación y con la devaluación, las prácticas de moda en esas décadas anteriores. Las personas de mayores ingresos tenían acceso a mejor información y mejores canales financieros y les permitían manejar sus activos en dólares y así protegerse de la pérdida del valor del sucre, dice usted. Número 2, cambie el enfoque hacia el futuro. Ahora, ratifica usted, hay un panorama de más estabilidad y más largo plazo, lo que permite que las condiciones de vida de la población mejoren de manera consistente y se amplíe la base de gente que mejora. El poder adquisitivo de los salarios mejora y hay crédito a largo plazo para vivienda. Fue entonces un atino formidable. Hubo una analistas que usted recuerde, son 20 años ya. Sí, muy buenos días, un gusto Buenos estar días, aquí, Pablo. Gonzalo, un abrazo a la gente, estamos principios de enero, así que todavía es tiempo para desear un excelente Desde año luego, dentro sí. de lo que se puede en la vida. Un muy buen año a todos, un buen año a toda la gente aquí en la radio. Dios le pague. Ya deben ser unos 30 años nuevos que nos hemos deseado en el Así tiempo, es. al menos. No nos ha ido tan mal. No nos ha ido. Ya en general al Ecuador no le ha ido tan mal. Yo creo Sí, que sí, si la sí. gente mira las cosas con perspectiva y se hace la pregunta, hace 30 años yo vivía mejor o peor, yo creo que en conjunto, no cada uno ni todos, pero creo que en conjunto los ecuatorianos deben pensar que vivimos mejor hoy que Seguro. hace 30 años, ¿no? Porque el país ofrece oportunidades más allá de los problemas que hay, evidentemente. No logramos desarrollar todo el potencial del Ecuador, ese es el problema Esa es la grave, parte grave. pero digamos la gente ha mejorado, también las tecnologías ayudan, ¿no? Sí. Hoy la gente, por ejemplo, tiene su celular y el celular que no existía hace 30 años Es una herramienta es una formidable. herramienta para muchas cosas, ¿no? Es para trabajar, para divertirse, para relacionarse con las demás, también para perder el tiempo, porque también se pierde mucho tiempo, pero le ha cambiado mucho la vida a la gente, ¿no? La Una actitud, persona que ¿no? hoy, por ejemplo, quiere acceder a cierta información, a ciertos estudios, a ciertas cosas, ¿no? Hoy accede a través de un celular que cuesta finalmente Claro. poco. Si usted le pone en términos de día, de horas, cuesta poco. En la mala onda del momento, ¿no? ¿Qué onda le confiere? La dolarización, mira, hace 20 años el Ecuador venía ya de años de desequilibrios monetarios, de inflación, de devaluación, de incertidumbre, de especulación, de levantarse en la mañana y decir, a ver, caramba, hoy qué habrá pasado, qué sorpresa tendremos con el tipo de cambio, con esto, con aquello. En las empresas, muchas veces las empresas no ganaban dinero en la producción misma, sino en la especulación financiera alrededor.
En fin, era una situación complicada. Obviamente nunca el Ecuador, por suerte, ha alcanzado situaciones no complicadas, sino dramáticas como la que vive hoy Venezuela, pero vivíamos una situación complicada. Y la dolarización acabó con eso, ¿no? Por eso fue una muy buena medida. Solo pongámosle un paréntesis, ya que todo el mundo interviene en este jueguito de saber quiénes son los padres y las madres de la dolarización. Yo también voy a entrar en ese jueguito. Y yo creo, pues para mí, siempre hay que reconocer a las personas. Yo creo que el padre de la dolarización es Franklin. Quién es papá y quién es mamá de esto, ¿no? Y los que detrás de ellos apoyamos la dolarización en esa época, pues tenemos la satisfacción de pensar 20 años después que el trabajo que hicimos fue adecuado, que valió la pena para el país de empujar las cosas en esa dirección, porque evidentemente, como decía Carlos Julio, la dolarización al cabo de 20 años nos ha resuelto ese problema muy grave que es el problema monetario. Unos días, en el cual me pidieron a mí que enfoque el tema social de la dolarización, ¿no? Y para mí es un tema bien importante. Me alegro que ellos me hayan pedido, pero si no me hubieran pedido, también lo hubiera enfocado. Y es esto de que hay que estar conscientes que antes, ¿no es cierto?, en la época del Sucre, la gente de más recursos se protegía con el dólar. Pero no se agrandaban por mérito de unos y otros, porque yo trabajé más, porque hice esto, no, simplemente porque el entorno, el mal entorno monetario le favorecía a los que más tenían y les desfavorecía a los que menos. Y eso era justo, obviamente no es justo, ¿no? Como yo digo ahí, si tú te va mejor que a mí en la vida porque trabajas mejor, bueno, está bien, pero si tú no te va porque mejor, eres un genio de la especulación. porque eres un genio de la especulación, o incluso en ciertos casos porque tienes influencias sobre el gobierno y las decisiones para que se den ciertas cosas, exacto. Entonces eso, yo creo que... Y ahora ya no hay. Esos son grupos de presión. Claro, por supuesto, y eso ya no hay, ¿no? Hoy, rico o pobre, tienen el mismo paraguas monetario, es decir, están sujetos desde el punto de vista monetario a las mismas condiciones. Ahora, eso no quiere decir que ya no haya ricos y pobres, no quiere decir eso, sino que ambos están sometidos al mismo paraguas monetario, entonces ya no hay una ventaja de los ricos sobre los pobres, porque por último, si hay alguna ventaja de los pobres sobre los ricos, bueno, puede ser hasta aceptable, pero que haya ventajas de los ricos sobre los pobres no es aceptable, ¿no es cierto? Entonces, eso es un tema muy, muy importante. Y yo creo que por eso la dolarización ha sido muy útil para el Ecuador con los problemas que tiene, porque nada en la vida es sin problemas. Y obviamente el Ecuador tiene que mantenerse dolarizado, ¿no? ¿O su equivalente qué sería? Mira, puede ser que mañana, dentro de 30 años, dentro de 50 años, quién sabe, ni tú ni yo, Gonzalo, estaremos ya para ver eso. Eso ya no pero vamos a ver. Los muchachos aquí alrededor nuestros sí van a estar presentes. Digamos que, por decir cualquier cosa, que el euro les reemplace a nivel mundial al dólar. Bueno, nosotros podemos optar por el euro en vez del dólar. Es el dólar porque hoy es la principal moneda del mundo, pero si hay otra mañana, pues podemos perfectamente pasar. Y esta tentación de algunitos respecto a la moneda propia, ¿ha pasado eso ya? Eso tenemos que evitar. No ha pasado. ¿Quiénes son los interesadazos? Mira, durante 10 años oímos constantemente al gobierno del Ecuador decir constantemente estamos dolarizados. Señor Correa, claro, la dolarización es mala. ¿Y cuáles serán los argumentos que nos permitas recordar que él exhibía para decir es necesario tener moneda propia? Ojalá tenga en el archivo alguno de esos discursos del expresidente. Incluso había una frase famosa que digo, mira, hay que estar conscientes, yo creo que la gente lo sabe en la vida diaria. ¿Él era un sádico económico o simplemente era un engañifa terrible? Mira, era una persona que engañaba porque quería hacer creer a la gente que con soluciones milagrosas se camina en la vida. Endeudándose.
los milagros, ¿no? Cuando todas las personas que nos escuchan, Gonzalo, saben perfectamente que en la vida no son los milagros los que te llevan adelante. Lo que te lleva adelante es el esfuerzo, el trabajo, el ahorro, la inversión. ¿Cuánta gente la que nos escucha está esperando en la vida decir, vea, yo no me esfuerzo, yo no hago esto, yo no hago eso? Lo que yo estoy esperando que me caiga el milagro. ¿Cuántas personas? Sí, hay algunos, yo no digo que no haya, por supuesto, pero la mayor parte de personas saben muy bien que ese no es el camino de la vida. Y lo que el gobierno quería proponer era eso. Usted tiene problemas, saque la machi tarjeta. Tenemos problemas en el país, devaluemos. No, ese no es el camino. No quiere decir que ninguna de esas cosas puedan servir, pero la esencia de la vida no es esa. La esencia de la vida es el trabajo, el esfuerzo, el ahorro, la inversión, la productividad, el hacer bien las cosas, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la gran diferencia entre creer que la economía es un conjunto de milagros caídos del cielo, o que la economía es un lugar que tiene una cierta lógica que parte del esfuerzo y no de esperar que caiga algo del cielo, ¿no? El cielo también nos puede ayudar un poco, pero... Sí. Nuestro compañero de producción tiene este momento listo un discurso del expresidente que seguramente nos va a escuchar en Europa. Acuérdese de esto. En Argentina o en Venezuela, no sabemos. En Argentina o en Venezuela, ¿dónde andará? En México está este momento. En México está. ¿Sí? No, usted calcula, no, él está en nacional, pues, si es que esa corte o ese tribunal de última hora que han organizado no va a parar de nuevo en manos de una jueza que ustedes tienen en memoria este instante. Bueno, y hay algunas cosas que de eso se puede rescatar o puede rescatar el expresidente en favor de él. Es muy importante que escuchen ustedes lo que pensaba el economista Rafael Correa respecto precisamente del formato de la dolarización. Él le tenía no simpatía. Monstruoso, fue claudicar nuestra soberanía. Imagínense, ni siquiera Europa está en esta situación, porque Europa tiene una moneda común, incluso Grecia, aunque sea saben dónde queda, en el Banco Central Europeo. Vaya a Federal Reserve y pregunta dónde queda Ecuador, que le va a decir en África. Entonces no tenemos nada que ver en el manejo de la moneda que usamos. Eso fue un suicidio político, una barbaridad técnica, una claudicación de la soberanía. Su reacción, y también le pido una reacción al economista, si usted nos permite, sí, Alberto Acosta Burneo. Por favor. Alberto, muy buenos días. Un placer saludarle con el señor economista que está atendiéndonos, Pablo Lucio Paredes. Estimado Gonzalo, estimado Pablo Lucio, un gusto estar con ustedes. Definitivamente a los políticos no les gusta la dolarización, porque la dolarización significó para los ecuatorianos una segunda independencia. En esta ocasión nos independizamos de los políticos gastadores. Nuestros ahorros, por primera vez en la vida, ya no dependían y no estaban en manos de los políticos. ¿Qué es lo que les gustaba a los políticos de tener moneda propia? Que podían... imprimían muchos papelitos, imprimían muchos billetes, el valor del dinero se licuaba, nos cobraban ese impuesto inflación, pero era un impuesto... desde la perspectiva del político gastador, un impuesto maravilloso, porque no necesitaba la aprobación de la asamblea, no necesitaba hacer noticia, la mayoría de gente no se daba cuenta que le estaban sacando la plata de todos los excesos del gobierno, de todo lo que había ofrecido y por lo cual había conseguido los votos, pero le sacaban vía pérdida de poder adquisitivo. Entonces la dolarización definitivamente pone límite, nos protege de esas salvavidas frente a los políticos populistas, gastadores, y por primera vez podemos comenzar a pensar en largo plazo, podemos pensar en ahorrar, algo que no pudimos hacerlo con una moneda que
añoran ese sistema. Evidentemente, políticos que quieren llegar de nuevo al poder, quieren de nuevo ofrecer el oro y el moro, decir que voy a transformar todo a través de más gasto público y mucha voluntad política, cuando en realidad nuestro país se va a transformar con ahorro, inversión y trabajo. Esa es la única manera de transformar el país. No hay recetas mágicas, no funciona, imprimir más papelitos no nos hace más ricos. Veamos el caso de Venezuela, un país inundado de billetes. En Venezuela hay muchísimo dinero. Se puede hacer hasta obras de arte por tantos billetes que hay en Venezuela, con los billetes. Y no por eso son más ricos. Entonces hay que estar muy claros, no es la cantidad de billetes lo que nos vuelve más ricos, sino su poder de... ¿Y usted cree que Rafael Correa volvería, si gana elecciones, a desdolarizar la economía? ¿O Yo ya creo no que tiene es una- solución? No, solución, pues no. Ya no tiene más remedio que asimilar, digamos, un formato monetario que tanto éxito relativo nos ha provocado. Ahora, esto del éxito relativo, ojalá se pueda ocupar también en una premisa suya. Bueno, primero hay que estar muy claros. Es un sistema monetario sano, es la requisito inicial para una economía sana. No es suficiente, se necesita hacer mucho más, hay que invertir, ahorrar, invertir, trabajar, pero es un primer paso. Con una moneda enferma no se puede tener una economía sana, eso hay que estar muy claros. Segundo, se le ha culpado a la dolarización de después, durante la bonanza, todo se encareció en el país y es real, somos un país caro en este momento, pero no fue culpa de la dolarización, fue culpa de las políticas incompatibles con la dolarización, sustitución de importaciones para encarecer todos los bienes, elevación de los salarios por encima de la productividad del trabajo y un excesivo gasto público. A la final todo eso nos encareció como país. Ahora, la pregunta si es que la dolarización ese político creativo, político gastador que quiere darle las vueltas a las cosas, que quiere ser más astuto que el mercado o se cree más astuto que el mercado, y de esos tenemos muchos en el Ecuador. Y que eventualmente diga, no, estamos cansados de la recesión, 7 años con una economía que no crece, eso sería para las elecciones del 21, ya son 7 años de una economía estancada, ustedes quieren crecimiento, yo les voy a dar crecimiento, y comience a usar el pago con bonos del Estado, comenzar a generar un medio de pago paralelo, como en su momento intentó Correa también, para tratar de... Un ejemplo que tenemos que estudiarlo muy cercano es el caso de Zimbabue y darnos cuenta que la dolarización no es una vía sin retorno, que al final del día la dolarización se mantiene mientras seamos prudentes en lo fiscal y si no somos prudentes en lo fiscal, los se dolarizó en 2009 y pocos años más tarde terminó desdolarizándose por el mal manejo fiscal, por la irresponsabilidad fiscal y por el pago a través de bonos y certificados de depósito que hizo que desaparezcan los dólares del mercado. Entonces, la dolarización sí necesita que se la cuide y se la debe cuidar de los políticos, que ese es políticos gastadores, ese es su peor enemigo. El candidato o la candidata populista que puede ser apoyado eventualmente por el pueblo ecuatoriano en estas nuevas elecciones presidenciales, bien puede, todo es posible en nuestro país, podría venir con un discurso manifestando que la dolarización solo ha beneficiado a los ricos en perjuicio de los pobres. Allí, ¿cómo mira ese acerto? Un saludo a Alberto. Estuvimos ayer juntos en un evento en Guayaquil justamente por los 20 años de la dolarización organizado por Joyce de Ginata y sus planteamientos siempre son muy interesantes y muy útiles. Solo permíteme un segundito compartir contigo mi último libro, mi querido Gonzalo, que se llama Sin buena economía no hay paraíso.
Te agradezco mucho. Acaba de salir hace pocos días. Va a estar disponible en las librerías a partir de la próxima semana. Economía, Sin buena economía no hay paraíso. Sin buena economía no hay paraíso. Sin buena Así que economía no hay paraíso. Espero que a la gente le interese. Y simplemente permíteme hacer dos propagandas muy rápidas. No estoy aquí para eso, pero quisiera solo aprovechar. Aprovecho. El día martes 14, el próximo martes, en la tarde a las 5:45, estoy haciendo el lanzamiento de este libro en el Colegio de Economistas. Martes 14. Y luego el jueves 23, aquí en Ciespal, muy cerca sobre los 20 años de la dolarización. No lo hemos hecho en la fecha exacta que fue el día de ayer, pero lo estamos haciendo el jueves 23, así que la gente está invitada. Martes 14, Colegio de Economistas, lanzamiento de este último libro mío, y jueves 23, Ciespal, evento por los 20 años de la dolarización con presencia internacional. La beneficiaria de tu empeño y esfuerzo es tu señora esposa. Bien se lo merece. Sí, no, ella hace un gran esfuerzo. Sí. Tú estuviste con ella hace pocos días que nos encontramos ahí en algún lugar. Mira, yo creo, como decía al principio, que realmente la dolarización tiene impactos políticos importantes, tiene impactos económicos importantes, y para mí tiene el impacto social tan importante que hace que la gente pobre adquisitivo de su dinero, que tenga crédito a largo plazo, que tenga un mejor panorama y que no haya esa ventaja de los ricos sobre los pobres, que es la ventaja que había antes. Los ricos se protegían en dólares, los pobres tenían que manejarse en su... Eso es de una enorme importancia. Pero la otra cosa que yo creo que Alberto lo decía y hay que insistir, la dolarización nos da una base. Nos da una base de estabilidad monetaria. Pero la dolarización, obviamente, no puede resolver todos los problemas de la vida. Imagínate si fuera tan sencillo. Claro. Todos los países del mundo se dolarizaran y todos serían ricos. No es así. Te da una base. Igual que en la vida uno tiene buena salud, uno tiene una base, pero hay gente que construye sobre eso y hay gente que no construye. Claro. ¿No? Entonces, tenemos esa base que es muy importante. La oportunidad. Exactamente. Entonces, tenemos esa base y sobre eso hay que construir. ¿Qué hay que construir? Muchas cosas. Una primera, que lo señaló Carlos Julio hace un momento, que lo acaba de señalar Alberto también, necesitamos responsabilidad fiscal, que no la tenemos en el Ecuador, ¿no? La responsabilidad fiscal es fundamental, es decir, cuentas equilibradas, gasto público de calidad, eliminar el gasto público inútil, eliminar subsidios inútiles como los combustibles, o malos, no solo inútiles, en fin, una serie de cosas del campo fiscal. Necesitamos tener un mejor mercado laboral. Necesitamos abrirnos al mundo. Y entre otras cosas se ha hablado mucho de que es increíble, y lo decía Carlos Julio hace un momento, es increíble que el Ecuador no se haya vuelto con la dolarización un centro financiero internacional. Y no solo que no se ha vuelto, sino que el Ecuador tiene casi nula, no es 2 o 3, pero hay poco, ¿no? ¿Por qué el Ecuador no logra atraer banca internacional? Porque hay una serie de elementos que limitan esa posibilidad, pero es fundamental. El Ecuador dolarizado debería ser un centro financiero que permita que haya mucho más crédito en la economía, tasas de interés más atractivas, etcétera. Y por último se necesita seguridad jurídica. Es decir, si nosotros pensamos en 4 cosas fundamentales: un mejor manejo fiscal, un mejor mercado laboral, mayor apertura al mundo, incluyendo la financiera, y seguridad jurídica, bueno, son 4 cosas que nos ayudarían a construir un país más acorde con el potencial que tenemos. Ahora, obviamente, uno podría decir, Gonzalo, esas 4 cosas tampoco son tan... Pensar las 2 cosas no son fáciles, pero tampoco son tan difíciles, y nosotros tenemos la base de eso, que es la dolarización, y es muy importante. El ex vicepresidente Alberto Dajig nos indicaba hace algunos días que el presidente Maguad pudo tomar esta decisión de dolarizar la economía ecuatoriana un poco más de un año antes de lo ejecutado, unos 14 meses antes. ¿Por qué Alberto Dajig recuerda este hecho? La medida era clara 14 meses antes. De hecho, en el libro, en la publicación que se hace a los 15 años de la dolarización, Joyce Ginata dice que hay una conferencia realizada el mes de diciembre, en la cual yo participo por vía satélite, donde dije con claridad que el Ecuador no podía tener ya moneda propia,
porque era evidente la caída de la demanda de dinero. Y al no existir demanda de dinero, ya no hay política. Por lo tanto, cuando uno adopta la moneda de otro país ante la ausencia de demanda de dinero, el país, y este fue el más grave error del Banco Central, de no entenderlo, el país ya no renuncia a tener política monetaria y política cambiaria, porque no podía haber ya política monetaria y cambiaria ante un descalabro de la demanda de dinero tan evidente como las cifras lo indicaban. Entonces, ¿qué quiero yo decir al respecto? Que obviamente era la única salida, pero esa única salida era obvia desde el año. Y si en el año 1998 se hubiese tomado la medida, como al menos de mi parte lo sugerí públicamente en un artículo de Diario El Universo, la crisis hubiese sido infinitamente más pequeña de lo que fue, al igual que lo que hoy estamos viviendo hubiese sido muchísimo más pequeño si el año 2015, en que ya era evidente, el país hubiese ido a los organismos internacionales porque era evidente la crisis. ¿Usted cree de forma idéntica a Alberto Acosta Burneo? Economista, creo que se nos fue. Aló, sí, Gonzalo, Sí. estoy aquí. Cuando uno mira al pasado, siempre es fácil ser experto, decir se debió haber hecho de tal o cual manera. Claro. La verdad es que yo creo que incluso cuando se adoptó esta Pero- medida se desconocía qué iba a hacer. Era una medida, sí, lo ideal hubiera sido hacerlo muchos años antes, y si hablamos de ideales, lo ideal hubiera sido tener gobiernos responsables que no nos lleven a la debacle del 99. ¿Qué Porque se estamos habría claros, fue el evitado, digamos, anticipándonos en 14 meses a la decisión? se pudo haber evitado mucho del colapso financiero que se vivió. Y yo creo que y si vamos más allá, si es que no hubiésemos tenido ese mal manejo monetario y fiscal de los gobiernos que gastaban mucho e imprimían papelitos, tampoco hubiésemos tenido toda la crisis financiera que tuvimos que soportar todos los ciudadanos. Entonces sí, lo ideal hubiera sido adoptar una moneda de este tipo mucho antes, pero la realidad es que estas medidas al final del día yo creo que fue como un salto al vacío. No teníamos mucho conocimiento de qué era, no es que había grandes experiencias y literatura al respecto, y al final del día el resultado ha sido... Lo lamentable es que todo el proceso previo, que fue el asesinato del Sucre, que fue tan costoso, porque al final del día esa irresponsabilidad de los políticos tuvo un precio económico y social muy fuerte para los ciudadanos. Lo afortunado es que al final del día, a pesar de todos estos costos que tuvimos, estamos ahora mejor en el... Nos permite saber que nuestros ahorros no van a perder valor, es decir, nos da una seguridad que no la tuvimos nunca con el Sucre a lo largo de la historia. Ahora, también es cierto, como afirma el economista Pablo Lucio Paredes, que un mejor entorno monetario, quisiera que le explique a la audiencia cuál es el entorno monetario conveniente, aceptable y necesario, que determine una solución más global, más completa de los problemas de desarrollo que tenemos todavía. Porque la dolarización no es un poder mágico, dice él. Es necesario, pero no suficiente, dice Pablo. No da una estabilidad de base, pero no nos evita el esfuerzo de construir la posibilidad de construir sobre esa base un edificio sólido. La receta de la economía, Pablo Lucio Paredes, la receta de la economía es tener buenos cimientos, sobre todo el inevitable ciclo de ahorro, de inversión y de productividad. ¿Por qué no lo tenemos? Sí, por supuesto, si hubiéramos hecho, nos hubiéramos evitado todo el proceso devaluatorio, toda la caída de la economía.
gobiernos, y hemos visto que en dolarización puede haber gobiernos más responsables y otros más irresponsables, como lo que tuvimos durante 10 años con el correísmo. Pero esa transición, digamos, del año 98, 99, 2000 hubiera sido una transición mucho más suave, pero hay que ser realistas, ¿no? En la vida personal, ¿siempre tomamos las decisiones a tiempo? No es así, pues, no. Las mismas relaciones humanas, hay gente que sabe que tiene problemas y no enfrenta los problemas y luego los problemas se van agravando. Hay empresas que tienen problemas y no enfrentan los países. Entonces, la verdad es que sí estoy de acuerdo con Alberto Dajic. Diciembre del 98 hubiera sido el momento ideal, pero... ¿Qué hemos anticipado? Eso ¿Qué digo, habríamos no ganado? Es decir, no estaríamos hoy diciendo qué dramática que fue la crisis del 99, no lo hubiéramos tenido. Hubiéramos tenido una economía que iba pasando, gracias a la dolarización, ese problema de manera mucho más suave y luego empezaba a crecer otra vez. Pero insisto, es muy difícil en la vida pensar que siempre se toman las ¿Y por decisiones qué en no el usó momento el perfecto? acelerador en ese tiempo el presidente de la Mira, República? incluso Alberto Dajic lo acaba de decir. Él participó en un panel en el mes de diciembre de 98. Recién Se hablaba. Recién se empezaba a hablar del tema. Entonces es muy difícil que si de algo se empieza, algo tan drástico, digamos, se empieza recién a hablar, que alguien diga, muy bien, oí que por ahí hablaron del tema, vamos a hacerlo. No, no es así, la vida es más complicada, la verdad. Maguada no tuvo más remedio. Pero lo importante es que al final, desgraciadamente O tarde... Dios le iluminó a Maguada. Pero mira, en vez de hacerlo en diciembre del 98, también se pudo hacer en junio del 99, Correcto. en septiembre del 99. Y bueno, llegó enero del 2000. ¿Por qué llegó enero del 2000? Porque el gobierno, después del congelamiento, cuando empezó a liberarse el congelamiento, el gobierno había pensado, los bancos también íbamos a tener, los ecuatorianos también íbamos a estar congelados, nuestra mente, nuestros recuerdos, nuestras sensaciones, y que cuando empezara a descongelarse la economía en octubre del 99, los ecuatorianos ya nos hubiéramos olvidado de los problemas. Pero cuando se empieza a descongelar, la gente vuelve con los mismos problemas. El gobierno se da cuenta que no había resuelto nada con las cosas que hizo. Estaba desesperado, decía, tengo que buscar alguna solución drástica, si no me voy a caer. Y entonces el gobierno decidió tomar esa medida, en parte para no caerse. Pero lo importante para el Ecuador es que algún momento dado, aunque haya sido tarde, se tomó esa decisión tan importante para el Ecuador. Ahora, solo quiero terminar con tu pregunta de ese momento. El tema del desafío de la Sí, sí. dolarización Mira, de este momento mira, también es el importante. desafío no de la dolarización, sino de la economía ecuatoriana dolarizada. Es desafío de la Ya, sociedad, no es ok. desafío de la Está dolarización. bien. La dolarización está ahí, ya nos aporta lo que nos aporta. Ya. Como decía Alberto Acosta, no hay que atacarla. Pero si no, la dolarización está ahí, es una base muy sólida. Ya, pero tiene un ¿Qué problema tenemos que hacer? fundamental. ¿Qué tenemos que hacer sobre Es esa base? el Construir. crecimiento nulo que alude Rodrigo Espinosa Bermeo. Sí, pero tenemos que construir. La economía ecuatoriana está en niveles de crecimiento cero. Y la demostración de la variable de la inflación el año pasado, que es negativa, nos demuestra que la economía no se mueve. Entonces, ese es el problema fundamental. Y perspectivas a corto plazo de que se modifique esa tendencia no existen. Entonces, hay variables que han sido muy importantes. La contracción fiscal ha sido muy grande. Sin embargo, de esa contracción fiscal, el país todavía tiene un déficit del sector público no financiero bastante elevado, que es el motivo del estancamiento, es la corrección del déficit, del desequilibrio fiscal. Entonces, si continuamos con un desequilibrio fiscal muy alto, el año 2020, para tratar de corregirle, vamos a tener que incrementar la contracción en la forma como se está realizando. Y no hay política monetaria. Lo que le decía, no hay una política monetaria que permita modificar estas estimaciones que hay, este crecimiento, la situación del estancamiento coyuntural. La política monetaria también es restrictiva. ¿Qué detiene? ¿Cuándo? Porque el Banco Central en este momento lo único que está haciendo es cobrando las deudas del crédito de la banca pública, y al cobrar la deuda de la banca pública lo que hace es quitar recursos de la economía y trasladarlos al Banco Central. Esto me parece de fondo, Pablo. Mira, Ese contexto, vuélvalo a repetir. no, está muy claro, está muy claro. Mira,
La política monetaria no está hecha para mover la economía. Lo que tiene que mover la economía es el ciclo, ahorro, inversión, productividad. Esa es la esencia de lo que tiene que empujar una economía. Ahorrar, invertir bien, generar productividad. Eso es el ciclo de la economía. Y yo agregaría una cuarta cosa: tener buenas instituciones como la seguridad jurídica. Digamos, son las cuatro cosas: ahorro, inversión, productividad. Pero e entonces instituciones. los morosos son los productores, los empresarios. Se amilanan. No quieren todo en bandeja de oro. No, yo no creo que es eso. Mira, primero que tú sabes muy bien que yo siempre he planteado, incluso cuando ha habido estas Los leyes. desafíos privados también tienen por que supuesto. hacerse presentes. Es que es un desafío de la sociedad ecuatoriana. Es un desafío, pero para eso... Pero no tenemos empresarios amilanados por pequeñas cosas. No. Yo ¿O no son creo, grandes? Mira, yo creo que son grandes cosas, exactamente lo que tú dices. Mira, primero, tenemos un serio problema fiscal al que no terminamos de poner orden. Hay que poner orden en eso. Mientras no se resuelve ese problema, uno siempre está con esa espada Carga. de Damocles encima, esa piedra encima que uno dice cualquier rato me caen con más Me caen, impuestos, sí. cualquier rato me caen con esto, me caen. Eso es un tema fundamental. En segundo lugar, tenemos un mercado laboral que es muy difícil. Lo hemos mencionado aquí desde hace años, Gonzalo. Y es un tema simplemente de Pero más bien han común. pasado tranquilazos los trabajadores, no han hecho un ejercicio No. insistente de conflictos. Es que no es eso, es el problema de que cualquier persona... Pero no hay empleo. Claro, pero es que también el tema es al revés. Porque si tú sales a preguntar a cualquier empresario en el Ecuador, puede ser grande o chiquito, ¿no es cierto? Tú le preguntas, usted se lanza a contratar gente, ¿qué te va a decir? Qué complicado es contratar gente en el Ecuador. Entonces necesita un mejor entorno laboral. Ojo, que no es un entorno laboral en contra del trabajador. No, es un entorno laboral que permita que las empresas tengan un poco mejor condiciones para contratar. ¿Cómo quieres tú contratar en el entorno laboral tan complicado en el Ecuador? Segunda cosa. Tercero, tenemos que caminar hacia abrir el Ecuador más al mundo, porque las oportunidades en una economía chiquita como el Ecuador no están en el Ecuador. Las oportunidades en gran parte están afuera. Entonces hay que abrir la economía al mundo. Y nosotros todavía ¿Y tenemos eso una cómo economía... se ejecuta? Mira, con acuerdos de comercio, eliminando barreras como el impuesto a la salida de divisas, eliminando barreras como los aranceles, etcétera. Es decir, hay que abrirse al mundo. En el tema bancario, hacer las cosas... Un ejemplo de para- esa apertura es Panamá y un ejemplo de esa apertura es Colombia, seguramente. O Perú o Chile. Perú o Chile. Sí. Ya. Mira, los aranceles en Chile son del orden, creo que del 1% en promedio. En el Ecuador los aranceles son, si no me recuerdo, es del orden del 11 o el 12%. ¿No? Entonces, hay eso. Entonces, tercera cosa, apertura. Cuarta cosa, decíamos, la seguridad jurídica. La gente tiene que tener la tranquilidad de que los contratos no van a estar siendo cambiados a cada rato. Entonces, el crecimiento económico, que sin duda es un objetivo de toda economía, igual que es un objetivo de toda empresa, igual que es un objetivo de toda persona, crecer, ¿no? No es un tema que se puede empujar desde el lado monetario en ninguna economía, peor en una economía dolarizada. Pero esa no es la base es el tema fiscal, el tema laboral, el tema de la apertura al mundo y el tema de la seguridad jurídica. Esos son los temas que necesita el Ecuador para poder caminar. Ahora, si nosotros quisiéramos artificialmente empujar la economía vía monetaria, entonces vamos a correr el riesgo que señalaba Alberto Acosta de que mañana vamos a empezar a reemplazar el dólar con algún otro tipo de moneda interna, digamos así, y ese sí es un grave peligro para la dolarización. Entonces, hay que pensar eso, no es el dinero el que estimula la economía, sino esos factores que acabo de señalar que están alrededor de ahorro, inversión, productividad e instituciones. Ahorro, ¿a dónde se está yendo nuestro ahorro? No estamos ahorrando suficiente. No estamos ahorrando Pero suficiente. no han de estamos- estar guardados y no en las estamos- gavetas de los empresarios. No estamos ahorrando. Está en la banca sufici- internacional, pues. No estamos ¿Qué ahorrando montos de dinero ecuatoriano está en la banca internacional? Mira, No, yo pero solamente por supuesto averiguo estoy de como acuerdo periodista. contigo. No, sí, yo estoy de acuerdo contigo, Gonzalo. Claro. Pero ¿por qué la gente no tiene su dinero aquí? Solamente hay un entorno que no le permite hacer todas esas cosas. Mira, simplemente un tema como el riesgo país. Ayer en la O conferencia... la ganancia es fácil en el exterior. No, porque más bien afuera tú casi no ganas nada. Ahora tú ganas 1%, o sea, no ganas mucho. Más bien es todo lo contrario, no ganas suficiente, ¿no?
Ayer una de las personas que estuvo en este panel, en esta conferencia en Guayaquil, él decía, recuerden ustedes, y es muy importante, de pensar que el riesgo país, que parece así una cosa como lejana, ¿no? Una cifra ahí que se establece a nivel mundial, él decía, el riesgo país es una cosa que acaba afectando a la vida diaria de todos los ecuatorianos, porque una de las razones para tener tasas de interés tan altas como tenemos en el Ecuador, una de las razones, la única, pero una de las razones, es tener un riesgo país tan alto. Eso es una de las razones que hace que las tasas de interés en el Ecuador ¿Quién sean produce altas. el riesgo país? ¿Qué malas acciones? El entorno de las cosas, empezando por el tema fiscal. Una de las cosas que más se juzga a nivel internacional es la situación fiscal, obviamente, pero no solo es la situación fiscal, es el conjunto de los elementos que complican la vida en la economía. Pero te insisto, Gonzalo, lo que él decía es muy importante. El riesgo país no es una cosa lejana, que afecta solo ahí a la macroeconomía lejana, no, afecta a la vida diaria porque las tasas de interés en el Ecuador son altas, porque hay un riesgo país alto. Entonces, ¿y el Ecuador en cuánto está? Está en un riesgo país de 800. Pero ¿cómo hacen los empresarios? En el ciclo de ahorro, que es bastante bueno en los últimos años, consiguen el dinero, ahorran o ganan el dinero y le llevan al exterior. Eso es lo que no me explico. No, mira, en parte puede ser eso también, por supuesto, porque te digo, si hay una percepción de riesgo, por ejemplo, cuando tú empiezas a la gente a decirle, como se decía hasta hace 3 o 4 años atrás, vamos a meter el dinero electrónico. Ese dinero electrónico era un dinero paralelo al dólar. Ese dinero paralelo al dólar ponía en riesgo la dolarización. Y entonces, si ponía en riesgo la dolarización, tú, lógicamente, ibas a tener tu dinero en el Ecuador o tu dinero afuera. Si cualquier rato podían cambiarte tus dólares por sucres, ¿no? Entonces, es obvio, cualquier persona que trata de proteger su dinero actúa de esa manera. Entonces, hay que pensar que el riesgo país, que no solo es ese numerito que aparece a nivel internacional, sino es la sensación que tiene la gente en la economía ecuatoriana. Esa sensación de riesgo es una sensación que daña a la economía y daña el avance de la economía. Entonces, más que pensar en cómo empujamos la economía desde el punto de vista monetario, lo que tenemos que pensar es cómo generamos un mejor entorno para el que tiene su dinero afuera ganando el 1%, diga, no, a mí me conviene traer el Ecuador, poner un negocio y ganar 10%, por decir cualquier cosa. Correcto. Pero hay un entorno que hay que crear. Es decir, uno no puede hacer las cosas. ¿Y eso es ausencia de instituciones, de facetas de productividad? No sé cómo explicarme. Mira, es un conjunto de cosas que va desde el problema fiscal, que uno dice cómo se va a resolver el problema fiscal, porque capaz que se resuelve cargándome a mí más impuestos, más de esto, más de aquello, o, como decía Alberto Acosta, hasta puede terminar con creatividad de los gobiernos de decir, entonces yo voy a empezar a emitir un dinero paralelo, yo voy a empezar a emitir un dinero paralelo al dólar, ¿no es cierto? Que es un enorme riesgo, pero siempre lo hay cuando los gobiernos tienen indisciplina y necesitan dinero, que va desde ahí hasta el otro extremo, la inseguridad jurídica, donde tú dices, me cambian constantemente las reglas del juego, si yo tengo unos contratos que hacer respetar, no se hacen respetar los contratos, las relaciones, va del un extremo hasta el otro extremo. Y luego tú también dices, y es muy importante, la gente dice, si yo quiero contratar a alguien, qué complicado es contratar a alguien en el Ecuador. Es complicadísimo. Va desde el primer día hasta el último día. Mira, y en eso hay que pensar, porque muchas veces se piensa lo contrario, que el empresario es una persona que quiere crecer. Para crecer necesita más empleados y necesita más empleados buenos. Y cuando los empleados son buenos, como son una buena parte de los empleados, pues él quiere quedarse con ellos. Si la lógica del empresario no es despedir gente, la lógica del empresario es crecer y contratar más gente. Pero si el mercado es extremadamente complicado, el mercado laboral me refiero, entonces la gente empieza a decir, yo no contrato. La gente empieza a decir, entre contratar a alguien y comprarme una maquinita, ¿qué acabo haciendo? Acabo comprándome la maquinita en vez de contratar una persona más, etcétera, etcétera. Ese es el mercado laboral complicado que hay en el Ecuador. Entonces, ese también es parte del tema. Y luego, si tú tienes un inversionista internacional que dice, yo puedo invertir, por decir algo, en Colombia, en Perú, en Chile, y a partir de Colombia, Perú o Chile puedo acceder al mundo, porque hay tratados de comercio y una serie de cosas y una mayor apertura. O vengo al Ecuador donde no hay eso. ¿A dónde voy? Colombia. Voy a los otros países. Claro. ¿Por qué? Porque esos países me dan un panorama mucho más amplio que el Ecuador. ¿Y esa es negligencia de parte de quién?
Bueno, durante 10 años muy claramente fue la visión del gobierno. Capitales. Pero por supuesto, pero sobre todo nos fue cerrando al mundo porque la visión era salir al mundo es muy ¿Y riesgoso. por qué le gusta este tipo de gobiernos populistas al pueblo ecuatoriano, que ahuyentan precisamente inversiones productivas? Porque te ofrecen cosas que en palabras suenan bonito. Si a ti vienen alguien y te dice... Pero ya es hora de que aprenda el pueblo ecuatoriano, ¿o no? Hay que ir construyendo eso. Mira, tú y yo andamos en esto desde hace 30, 40 años. Y no hemos conseguido. Bueno, yo espero que algo hayamos conseguido, algo. pero a veces uno se frustra Ojalá diciendo... en las nuevas a veces uno se generaciones, frustra digo yo, diciendo... ¿no? Pero mira, si alguien viene y te dice, mira, tú tienes un pequeño negocio y yo te voy a proteger para que ese negocio no tenga competencia, para que no vengan otros. No, ¿tú qué dices? ¿Te gusta o no te gusta la idea? ¿No? Entonces la pregunta es, ¿te va a gustar o no te va a gustar la idea? Y obviamente en el corto plazo a esa persona le va a gustar la idea, va a decir, qué chévere, aquí me van a venir a proteger mi negocio, no van a venir competidores, no va a haber nada, está bonita la idea, ¿no? Sin embargo, y es lo grave, Gonzalo, y en relación a lo que tú decías de que se logra convencer a la gente o no de las ideas, esa persona sabe muy bien que eso de que le vienen a proteger su negocio no funciona. La mejor manera Y no es obstante salir, vota por ellos, y sin embargo vota por los ellos. engañadores. Claro, porque una persona que esté en un barrio, que vive en un Todos barrio... somos muspas. Puede ser. Pero, a ver, una persona que vive en un barrio tiene dos opciones. Dice, a ver, ¿yo me quedo con mi negocio en el barrio o salgo a la pelea en el resto de la ciudad? ¿No es cierto? Si la persona se queda en el barrio, ¿qué sucede? ¿Va a desarrollarse mucho? Seguro. No se va a desarrollar mucho porque el barrio es un pequeño entorno, ¿no es cierto? Ahora, ¿va a vivir tranquilo? Sí, va a vivir tranquilito, ¿no? Con sus pocos clientes, que los clientes serán en general amigos, parientes, pero no va a ir muy lejos en la vida. Pero tampoco está asumiendo mucho riesgo. Ahora, hay otro que dice, yo salgo al resto de la ciudad a pelear con mi negocio. ¿Tiene más riesgos? Sí, tiene más riesgos, por supuesto, porque va a un entorno que no conoce, va a encontrar otros competidores, va a encontrar otras situaciones, ¿no? Va a tener que mejorar para poder dar la pelea. Tiene más riesgos, pero ¿tiene más oportunidades o no? Tiene, claro, más oportunidades, le puede ir mejor en la vida, se hace las cosas bien. Entonces, por eso es importante abrirse al mundo, porque si te quedas en tu barrio, tienes menos riesgos, pero tienes menos oportunidades. Sales al mundo, hay más riesgos, pero más oportunidades. Entonces, durante 10 años, la visión de la Revolución Ciudadana fue: no hay que salir al mundo porque hay muchos riesgos allá afuera, ¿no? Cuando en realidad lo que tenemos que pensar es, cierto es que hay riesgos, pero hay más oportunidades. Eso, por ejemplo, es un tema fundamental, como tú dices, de cambiar la mentalidad de la gente. Y bueno, es lo que tratamos, ¿no? De hacer de orientar constantemente. en ese Y bueno, sentido. si se logra, ojalá lo logremos. En resumen, como dice Pancho Sued, la dolarización por sí sola no hace milagros. No se milagro. La dolarización por sí misma no es la que produce milagros. Eso no es conceptualmente correcto pensar que la dolarización es una panacea y que el momento que dolarizas ya te convertiste en Estados Unidos. Es lo que hay que hacer, es lo que hay que consolidar. Ecuador no puede seguir con este modelo de desarrollo que ha tenido durante todo este tiempo. Son 200 años y 200 años de prueba suficiente para decir basta ya, cambiemos el rumbo. Vamos hacia una economía de libertad, vamos hacia una economía que favorezca la inversión, que favorezca la formación de capital, que favorezca la creación de empleo, que se integre al resto del mundo, que tenga la posibilidad de explotar adecuada y correcta y en forma limpia, llamemos así, todos los recursos naturales de los que posee, los renovables, los no renovables, y que de esa manera pueda el Estado y la sociedad ecuatoriana reunir más recursos, afianzar más empleo y producir también redistribución hacia quienes lo necesitan. ¿Cómo le movilizamos a la coyuntura nacional? ¿Cómo le dinamizamos? ¿Le tornamos más creativa y más cercana a una realidad, que es que definitivamente es como que el país está estacionado? Y esto lo manifiesta
el horizonte del Ecuador sería muy distinto, consiguiendo, soñando un poco más, si fuera posible, consiguiendo esos cambios, manteniendo los precios estables con el tiempo y algunas medidas de mejora de la calidad del empleo, de las relaciones laborales. El horizonte del Ecuador sería muy distinto, que el país se ha estacionado por un periodo que todavía no está claro, que entre otras razones depende de lo que haga y de las condiciones internacionales. Es una noticia incómoda que deja inquietos a los sectores líderes de la generación de oportunidades. Por ahí está la cosa, conforme menciona Abelardo. Sí, mira, yo creo que hay que obviamente sacudirnos como país. Tú ves, por ejemplo, y ha sido noticia todos estos últimos días, cómo los camaroneros se han sacudido, ¿no? Sí. Tú ves que hoy el principal producto privado de exportación en el Ecuador fuera el Fantástico. petróleo es el camarón, ya no es el banano, siquiera, Sí, sino es el camarón, sí. ya está en 3.500, 3.600 millones Con de unos dólares. socios formidables de compra. Y sobre todo con un esfuerzo de tecnología, de mercadeo. De creatividad. De creatividad, exacto, de inversión muy importante, ¿no? Entonces, eso muestra... Los otros sectores, ¿por qué no hacen lo mismo? Sería de preguntarse. Porque, digamos, hay sectores que dependen... Bueno, el sector bananero también se ha mantenido a pesar de las dificultades. El sector floricultor sigue trabajando. Es decir, la gente en el Ecuador sigue haciendo cosas, ¿no? ¿Quiénes se mantienen mosquimuertos? Bueno, un sector, por ejemplo, que por obvias razones está en esta situación, el sector de la construcción. Porque obviamente tú como cliente no vas a ir a comprar propiedades, ¿no? Si es que tú ves que la propiedad es un tema que tú tienes que pensar a un año, a 5 años, a 10 años. Entonces tú dices, caramba, las condiciones del Ecuador hoy no me dan para eso, ¿no? Entonces ese, por ejemplo, es un sector muy importante que está parado y que además está parado porque obviamente como el gobierno ha bajado la inversión, eso también se traslada en esa actividad. Ese, por ejemplo, es una de las actividades que más ha bajado podría empujar en la y economía, activar ¿no? la economía, sí. Pero Más para que eso, todo el empleo. entonces hay que sacudirse, como dice Abelardo, tienes razón, hay que sacudirse, y para eso hay que generar una mayor confianza. Mira, al final, ¿por qué Pero las es personas un nos asunto de movemos? demanda el de la Sí, construcción. pero mira, ¿por qué Perdona las que personas nos insiste. movemos? ¿Por qué las personas nos movemos? Nos movemos, uno, porque siempre queremos movernos y mejorar en la vida, obviamente. Y segundo, nos movemos si es que vemos que el horizonte es mejor, es positivo, ¿no? Si uno ve que el horizonte es más positivo, uno dice, a ver, no importa que hoy haya problemas, pero vamos moviéndonos con confianza. Entonces hay que generar confianza para sacudirnos. Para generar confianza, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer cosas que te muestren que la confianza es algo que vale la pena. Como te digo, por ejemplo, terminar con el problema fiscal, o sea, poner orden en las finanzas públicas para ya decir, ya, ese problema lo tenemos ahí de un lado, ya no vamos a tener esa carga que viene encima nuestro, esa carga de dudas que está encima nuestro. Seguro. Y también, mira, el tema fiscal implica cosas también de la vida diaria. No solo grandes cosas macros, sino cosas de la vida diaria. Yo, por ejemplo, estoy tratando de hacer ahí una pequeña actividad empresarial adicional que queremos hacer, y para eso tenemos que pedirle a una institución pública. No voy a entrar en los detalles de quién ni nada, porque si no después se enojan Es y un se vengan emprendimiento además. familiar. Sí, queremos hacer algo y a una institución pública le pedimos solo una información básica que tiene que darnos, nada del otro mundo. Ya. ¿Qué nos piden? Nos piden: traiga las copias de las cédulas de todos los propietarios del lugar. Traiga las escrituras del lugar. Traiga no sé qué, traiga no sé cuánto. Lo único que estamos haciendo es pidiendo la información. Una información básica que no es nada del otro mundo. Motivadora, Además, ojalá. sobre una propiedad nuestra misma. O sea, no Claro. es propiedad de ellos, es nuestra. Solo le estoy pidiendo una información sobre algo mío. Todo un trámite, porque les mandamos el pedido y al cabo de una semana nos contestan diciendo no les podemos contestar su pedido mientras no nos manden las cédulas, las escrituras, el no sé qué. Para un pedido de información tan sencillo. Entonces, por ejemplo, en eso, ¿qué ganas le da a uno de estar haciendo las cosas si sabemos que con esa institución, para obtener esa información básica que es importante para nuestro proyecto, tenemos que pasar no sé cuánto tiempo? Esta burocracia Entonces, es la adversaria mayúsculo también lo que es, tiene. no es lo único, pero también es, también es. Si en la vida diaria, cada persona que trata de hacer algo se encuentra con cuántas trabas para hacer las cosas, ¿no? Entonces queremos sacudirnos y tratamos de hacer algo y ahí está siempre Si alguien que te bajáramos está la frenando, ¿no? burocracia estatal o institucional a la mitad,
¿Tú crees que se dinamizaría el emprendimiento? A ver, yo creo que es un conjunto de cosas. Escucharán bien. Si tú me Después dices... se quejan de que no tienen trabajo y de que les han cancelado. Tú me dices, Gonzalo, a ver, si los ecuatorianos tuviéramos la tranquilidad de que el problema macrofiscal Correcto. se va resolviendo, diríamos, está bien, ya no hay esa nube, digamos. Segundo, si la vida diaria a mí me hicieran hacer trámites útiles, pero no trámites inútiles, entonces yo diría, ok, eso también me ayuda a lo que yo quiero hacer, me muevo. Pero si tengo que pasarme 3 o 4 meses, o 5 meses, 6 meses antes de empezar, porque tengo que hacer una cantidad de trámites inútiles con el Estado ecuatoriano, entonces ya también me freno, pues digo, caramba, 6 meses tengo que dedicarme para ver si es que puedo hacer algo o no. Me frena. Luego, yo quiero contratar gente. Si el mercado laboral es tan complicado, entonces yo también me freno, digo, caramba, vale la pena contratar gente que mañana te pone en juicios, que mañana si es un mal trabajador y le quieres despedir, te cuesta un platal y es todo un problema, etcétera, etcétera. Insisto, la palabra, los malos empleados, porque al buen empleado yo voy a querer que se quede, pues obviamente, ¿no? Y luego... ¿Y por qué mantiene las tasas de empleo, castigando la probabilidad de que un mal empleado sea despedido? Comprobadamente, desde luego. ¿Por qué mantienen ese esquema las autoridades laborales? ¿A quién le hacen el favor? Porque hay esta idea errada en el Ecuador desde hace décadas, ¿no es cierto? Desde el Código de Trabajo en adelante, esta idea errada de que el empresario es una mala persona que trata de aprovecharse el trabajador. Ese es el problema conceptual que hay en el Ecuador en este tema. No, igual que lo que decía hace un momento, en la apertura del mundo, el problema conceptual es que pensamos que en el mundo hay más riesgos que oportunidades, cuando es al revés. El mundo nos ofrece más oportunidades que riesgos. En el tema laboral es lo mismo, esta idea tonta de que lo único que quiere hacer el empresario es aprovecharse del trabajador y despedir trabajadores. No, si el empresario estaría encantado de no despedir a nadie porque todos son buenos, porque su negocio va bien, porque va caminando. No, pero hay ciertas circunstancias de la vida en que uno tiene que hacerlo. Porque el negocio va mal, porque el trabajador no es bueno y uno se encuentra con barreras. Entonces, las barreras laborales inútiles, yo no estoy diciendo que el trabajador no haya que respetar sus derechos, por supuesto. Si, por ejemplo, llega el fin de mes y el empresario dice, no te voy a pagar. Ahí hay un problema, pues. Claro. Tú tienes un contrato y tienes que respetar el contrato. O llega el fin de mes, como también sucede, el empresario dice, sí, verás tu sueldo, por decir cualquier cosa, 500. Pero de los 500 yo te voy a descontar 10 por acá, 50 por acá, 60 por acá. Y uno dice, ¿por qué me va a descontar? Porque te portaste mal el otro día, porque me rompiste una taza, porque no sé qué, no sé cuántos. ¿Y qué tiene que hacer el trabajador? Tiene que aguantarse porque obviamente él necesita ese trabajo. Ese tipo de derechos obviamente se tienen que respetar. Tiene que haber una justicia que venga y le sancione a ese empresario que quiere abusar del trabajador. Pero el empresario que quiere seguir caminando, quiere hacer las cosas bien hechas, un momento dado necesita contratar gente, pero un momento dado necesita despedir gente. Lo que busca son niveles de colaboración eficientes. Exactamente. Entonces, si tiene que despedir a alguien y le cuesta un platal, entonces cuando uno va a hacer un negocio en el Ecuador dice, caramba, ¿y si yo mañana tengo que despedir a alguien? Y esto me va a costar un platal. ¿Contrato o no contrato? Si no contratos. No contrato. Entonces, nuevamente... O voy a una modalidad mucho más cómoda. Exactamente. O compro, te digo, una máquina, lo que alguna vez comentábamos. Si tengo un parqueadero, yo compro una maquinita donde la gente aplasta el botón y entra, en lugar de tener un empleado que me ayuda a entrar. No. Entonces, ¿qué necesitamos en el Ecuador? Señales positivas en 2 o 3 cosas para que la gente recupere la confianza de que vale la pena ponerle ñeque, Si no, mientras tanto, la gente está... Mira, hay gente que está esperando que llegue el 2021. ¿No? La gente está esperando, hay gente que está esperando y dice, por ahora no hagamos nada, sigamos ahí donde estamos y ya veremos en el 2021 qué gobierno viene, qué pasa, qué cambios hay, qué no pasa, pero por ahora vamos así nomás. Pero eso no está bien, pues, porque son, ¿cuánto tiempo de aquí allá? 15 meses que faltan. 15 meses es poco. Mucho tiempo. Es mucho y es poco a la vez, digamos, pero es tiempo, ¿no? Entonces, el Ecuador necesita que se hagan 2 o 3 cosas. Por eso la contracción ocupacional. Por supuesto. Entonces, necesita que haya 2 o 3 cosas que te den una buena señal de que hay que ponerle ñeque otra vez a esta cosa, ¿no? Es lo que se necesita. Ahora, esto decirlo aquí es fácil, ¿no? Todas las cosas que conversamos son fáciles de decir, son difíciles de hacer, bueno, pero hay que hacerlas, ¿no? Entonces yo te diría que las señales son, 1,
estamos resolviendo el tema fiscal, el tema macrofiscal. Segundo, le estamos ayudando a la gente en la vida diaria, eliminando trámites y eliminando friegas. Ve, una cosa tan sencilla. Siempre yo oigo al presidente, no solo el presidente actual, sino en general, que se dice, cuando usted va a hacer trámites ya no le van a exigir la cédula, ya no le van a exigir una copia, ya no le van a exigir no sé qué. Tú a todos los trámites que vas en el Ecuador, o me estoy inventando, te siguen pidiendo las mismas copias, las mismas cosas. Traiga no sé cuántas copias. Ayer mismo le acabo de entregar a alguien 5 copias de mis cédulas porque tenía que llegar para hacer un trámite. No una, 5 copias. Entonces, ¿dónde está eso de que ya no van a pedir los documentos? Nos siguen pidiendo todo en todas partes. Y traiga la escritura, y traiga no sé qué. Y si usted tiene una empresa, tiene que traer firmado, tiene que traer el RUC. Para hacer cualquier tontería, tiene que traer el RUC. ¿No? El sello con buena tinta. Mira, hace tiempo, y nuevamente hablando, yo no sé ahora porque ya no he intentado hacer, pero hace no tanto tiempo, yo intenté sacar nuevamente el tag para pasar el túnel Guayasamín, aquí cerquita, ¿no? El asunto para pasar automáticamente. Entonces fui, y como el auto es de la empresa, de mi pequeña empresa de consultoría, el auto es de la empresa, entonces llegué y les dije, quiero comprar el tag. Y me dijeron, sí, perfecto, aquí está la lista de cosas que tiene que traer de la empresa para poder comprar el tag. Tiene que traer el RUC, el nombramiento no sé qué, el nombramiento no sé cuántos, de tal cosa, para nomás que me den una tonto aparatito para pasar el peaje. ¿Para qué necesitan todo eso para nomás de darme eso? Que es una cosa que cuesta, no sé, ¿qué costará? $20, $30, no sé cuánto cuesta. Entonces, tú tienes un ejemplo. Esa revisión burocrática tecnológica, ¿quién debe hacer? Urgentemente. La tiene que hacer. Todo el mundo se queja, pero nadie... La tiene que hacer el gobierno. La tiene que hacer el gobierno. O sea, identificar los trámites. Hace poco estuve, y disculpa que estamos hablando de cosas prácticas, pero al final las cosas prácticas son las importantes. Esto le encanta a la gente. Mira, son sus dramas diarios. Fui a la como todo el mundo, a hacer la fila ahí para la revisión del vehículo, ¿no? Y, bueno, nosotros teníamos todo el día, así que no hubo problema, pero yo veía gente que decía, ese rato le decía, pero usted no ha cancelado la multa de no sé qué. Él decía, bueno, entonces cancelo. No. Para cancelar tiene que irse a la Plaza Grande. Exacto, a Banco del Pacífico, a Servipagos, a cualquier. Váyase nomás y vuelva. Cuando vuelva tengo que hacer la fila otra vez. Claro, cuando vuelva tiene otra vez que hacer la cita, la fila y todo eso. Y luego otra persona decía, bueno, ya acabé la revisión y ahora quiero hacer la matrícula. La reforma administrativa. Entonces le decían a esta persona, verá, tiene que hacer, si usted hizo la revisión hoy, tiene que hacer la matrícula hoy. Pero la persona decía, pero ya, yo no tengo tiempo, tengo que irme a trabajar, regreso mañana. No. Si usted quiere hacer la matrícula mañana, ¿no? Tiene que irse a San Carlos. Esto era aquí en San Isidro, en la Eloy Alfaro. Tiene que irse a San Carlos mañana. Porque si es mañana ya no puede ser aquí, tiene que ser allá. ¿Cómo es esto? Después mi esposa nos hizo la cita virtual, que estuvo bien, está bien, digamos, dentro de la computadora ya es la cita. Y luego se dio cuenta que se había equivocado de fecha. ¿No? Entonces, ¿qué sería lo lógico? Entrar a la misma computadora y decir anulo la cita, ¿no? No hay el botón de anular. No hay el botón de anular. Solo hay el botón para hacer la cita, pero después no hay cómo anular la cita. Entonces llamó. Primero se pasó horas hasta conseguir, obviamente, a alguien que le atienda. Eso es evidente. Llamó al final, le dijeron, usted quiere anular la cita, ¿verdad? Tiene 2 opciones. La primera, se aguanta hasta la fecha en que está hecha la cita y ahí solita, como usted no va, entonces la cita se anula. Y ahí es otra cita. Sí. O si no, vaya no sé dónde, por aquí, por el Inca, que hay una oficina, y en esa oficina le van a ayudar, además entre comillas, no es una ayuda, es un trabajo, sí, le van a ayudar, además hay esa expresión ecuatoriana, ¿no? Sí. El empleado público dice, yo le ayudo, no me está ayudando, usted tiene que hacer su trabajo nomás. Claro. Se parecería que es un favor que le están haciendo a uno, ¿no? Y bueno, usted vaya en el Inca y ahí le van a ayudar a cambiar la cita. ¿Cómo es posible esto? No. Entonces, todos los ecuatorianos, los que nos escuchan, tienen 1000 anécdotas de la barbaridad de la tramitología. Eso hay que cambiarlo. ¿Quién puede cambiar? Las autoridades. Si son temas municipal, la autoridad municipal. Si es el gobierno, el gobierno. No se lo hace porque... ¿Es un tema legislativo? Algunas veces, pero muchas veces no es legislativo. Yo me imagino que en el chequeo vehicular tener una ventanilla para poder pagar, no creo que haya que pasar por la asamblea para nomás de que haya una ventanilla, pues no, o sea, yo qué sé. Pero así somos, lamentablemente. Claro, yo creo que no hay que pasar por la ley en muchas cosas. Entonces, ese es un tema fundamental que parece intrascendente, pero
todo ese desgaste Y esa hace, sumatoria de sí, experiencias detienen al hace país. que la gente se pare, porque dice, yo voy a poner un negocio, pero para poner el negocio, primero, a ver, tengo que constituir una empresa. La empresa debería constituirse en un día. ¿Cuánto tiempo me toma? Tengo que contratar a no sé qué, tengo que llenar estos papeles, tengo que ir a hacer esto. Ay, qué pereza, ya es una lata para empezar, ¿no es cierto? Luego, quiero contratar trabajadores. El mercado, la ley laboral es complicadísima en el Ecuador. Luego quiero empezar a trabajar. Pero para empezar a trabajar tengo que hacer trámites en 10,000 lugares y luego van a venir a fregarme la vida con también 10,000 controles inútiles. Entonces es una secuencia de cosas que hace que la gente se frena. La gente no le falta ganas, pero sí se frena. Entonces uno puede decir, si hay algunos que igual empujan el carro, sí, pero nunca hay que pensar en la sociedad, igual que en un colegio, no hay que pensar en los genios, porque los genios en cualquier colegio les diría bien, hay que pensar en la persona media. Entonces, en esto también, el emprendedor que es de un ñeque impresionante, uno dice, pero ese emprendedor, las circunstancias sean buenas o malas, él se lanza. Sí, pero ese no es... A los 15 días está arrepentido. Puede ser también sí. Puede ser, pero en todo caso, digamos, ese no es el ejemplo porque son personas de un ñeque... de una contextura... Sí, no, hay que pensar en la persona media. La persona media que se quiere lanzar una actividad dice, ¿esas trabas me frenan o no me frenan? Y la respuesta es sí, esas trabas frenan. Aleccionador, yo mira, interesante. Gonzalo, de aquí a unos 6 meses, cuando nos volvamos a ver, espero que nos veamos antes, evidentemente, pero en unos 6 meses yo te voy a contar, no te voy a contar el detalle del negocio, pero te voy a decir, lo que yo traté de hacer, ¿funcionó o no funcionó? Por los trámites. Es decir, ¿los trámites me impidieron hacer o no me impidieron hacer? Te voy a contar en 6 meses y te voy a decir si nos funcionó lo que queremos hacer o no. Y no por culpa nuestra, porque ganas nosotros tenemos, sino por el entorno digamos, ¿cómo se llama? De regulatorio, de trámites, de cosas. Acuérdate en 6 meses de hacerme esa pregunta, apúntate por ahí para preguntar. No te preocupes, aquí le estoy anotando. Así que, bueno, eso es. Un abrazo. Yo solo quisiera recordarles, disculpa nuevamente Gonzalo, que abuse. Tranquilo. El día martes 14, al final de la tarde, 5:45 es el lanzamiento de mi último libro. Sin economía no hay paraíso. Sin buena economía no hay paraíso. Sin buena economía no hay paraíso. Esto va a ser el martes 14 en el Colegio de Economistas. Subrayas aquí en Claro, hay mala también, ¿no? Claro. La economía puede ser mala también. Durante 10 años vivimos una mala economía en el Ecuador. Pero esto es un libro que intenta hacernos mirar más allá de la vida diaria así complicada de Ecuador, sino ampliar un poquito la mente al Ecuador, al mundo, al futuro. Cambiar la mentalidad. Sí, cambiar un poco el chip de lo que estamos mirando en el Ecuador. Y luego tenemos el día jueves 23 en Ciespal, todo hacemos aquí cerca tuyo para que tú veas, ¿no? Aquí en Ciespal, en la calle Almagro, un evento sobre la dolarización en Ciespal, jueves 23, alrededor de las 5:30 de la tarde. Sí, un foro internacional bien interesante. Además va a ser un poco festivo, ¿no? Va a haber una serie de cosas que le van a convertir en algo más festivo, digamos, serio, pero también festivo. Así que la gente ahí que venga, estaremos para difundir este evento. Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Señoras y señores, a continuación, quiero que ustedes examinen lo que nuestros invitados van a opinar respecto de las fortalezas y debilidades de los candidatos a la presidencia de la República. ¿Habrán candidatos? Sí, ¿no? Parece que sí. Don Jaime Nebot. Don Guillermo Lasso. Creo que viene a nombre del Correato la paisana Paola Pavón. Y los grupos de izquierda también deben tener sus actores. Martín Pallares, Lolo Echeverría, Patricia Estupiñán y Alfredo Pinargote nos hablan de las fortalezas y debilidades de los presidenciales. Calidad.